Muy bien, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar nuestro estudio semanal del Mishneh Torah, del libro de Alajá del Rambam, llamado Ayad HaZaká, los 14 tromos de Alajá del Rambam, que se llama la mano fuerte, Yad HaZaká, porque las letras Yud Dalet forman un total de 14. Y eso nos recuerda que son 14 libros. Estamos en el primero de estos libros, que es Sefer Hamadá, y dentro de este Sefer Hamadá estamos en el la segunda sección que se llama Ilhot Deot, las leyes sobre las conductas de las personas. Bien, hemos visto la introducción la semana pasada, los dos primeros capítulos. Hoy vamos a tener una clase que va a hablar mucho sobre la conducta, pero a nivel de cómo la persona va a adecuar su conducta para tener una vida saludable. Porque sabemos que Rambam, además de ser un gran sabio, Rambam fue un gran médico, un grandísimo médico, y un médico que estaba muy adelantado a su época, y vamos a ver que Rambam nos da muchísimos consejos acerca de cómo la persona tiene que cuidar su cuerpo y su salud para, como vamos a ver en este capítulo, para que el cuerpo que esté sano pueda servir a Hashem de la mejor manera posible. Comenzamos entonces. El tercer capítulo nos eh, dice, Shema Yomar Adam. Dice, es posible que la persona diga, Oil beataba beakabot kayotze bahen derech rahen, puesto que los deseos y la búsqueda del honor y las cosas así, esas conductas son conductas negativas, umotziin et adam min haolam, y sacan a la persona de este mundo, Efros mehem beyoter bedrajek letzad aharon. Me voy a apartar de ellos sobremanera y me voy a ir al otro extremo. Habíamos visto en los capítulos anteriores que Rambam decía que siempre todas las cualidades de la persona, todas las conductas de la persona tienen dos extremos, que la persona tenía que tratar de encontrarse en el camino intermedio. Entonces, dice Rambam, a lo mejor alguien va a decir, bueno, estas actitudes, estas conductas no son buenas, me voy a ir al otro extremo. ¿Sabes qué? No voy a comer del todo carne. Velo Ishteyai, no voy a beber del todo vino. Velo Isaisha, no me voy a casar con una mujer. Velo Yeshev Bedirana, no voy a tener una bonita casa. Velo Yilvash Malbushnae, no voy a tener ropa bonita. Ela, Asak, Beatzemer, Hakashe, Kayotze Bahem, sino que voy a tener una ropa de saco y harapienta y algo así. Como por ejemplo, Kamere Edom. Dice, por ejemplo, como dice Rambam, como por ejemplo los sacerdotes de Edom. ¿Sí? Estaba hablando, por supuesto, de los monjes cristianos, etcétera. Vegamzo derech rahi, dice Rambam, esto también no es un camino adecuado. Veasur lelechba, y está prohibido hacer eso. Amealech bederech zo, la persona que va por este camino, que transita por este camino, nikra jote, se le llama un transgresor. Arehu Omer, Benazir. Lo vemos, ¿de dónde lo sabemos? Lo aprendemos del Nazir. En la Torá hay un concepto que es el concepto de esa persona que se llama Nazareo. El Nazareo no es el que lleva el costal de la Semana Santa. El Nazareo es una persona que durante un periodo de tiempo determinado se apartaba del vino, se apartaba de cortarse el pelo, lo que tenía que ver con su aspecto físico, y evitaba impurificarse. Esta persona que se llama, en la Torah se le llama Nazir, dice la Torah cuando terminaba su proceso, es decir, 30 días, 60 días, 90 días, un año, 2 años, fijaban un tiempo. Cuando terminaba esta persona de su periodo de Nezirut, dice la Torah, Vejiper alab measher jata ala nefesh. Dice, y hará expiación por él, ya que ha pecado contra el alma. Amru Jajamim, dijeron nuestros sabios. Umá, im nazir shelo feresh la minayain, tarij kapará. Dice, sí, el nazir, el nazareo, que tan solo se prohibió comer o beber vino, tiene que expiar. Y si alguien tiene que expiar, ¿qué quiere decir? Que cometió una falta. Entonces, sí, el nazareo que solamente se prohibió una sola cosa,
de comer o beber. Tiene que expiar por ello. Hamonea asmo mikol davar. La persona que se priva de todo, a la Hadkoma con mucha más razón, que se le va a llamar transgresor y que también va a tener que expiar. Por eso nos dice Rambam, que la persona que viene y dice, yo ahora me voy a hacer asceta, me voy a ir a una montaña y me voy a aislar del mundo ahí, no voy a comer carne, no voy a beber vino, no voy a estar casado con una mujer, no voy a... No, todo eso no está para eso. Hashem creó en el mundo todas esas cosas para que nosotros podamos disfrutar de ellas también, en la justa medida. De eso es lo que estamos hablando. Pero también uno no puede venir y privarse aquello que Hashem no te prohibió. De fijas, por lo tanto, si Jamim nos ordenaron nuestros sabios, Shelo yimana Adam atzmo ela midebarim sheman'a a Torah bilbad. Es decir, que aquellas únicas cosas de las cuales nos debemos privar es aquello que la Torah nos ordenó que nos privemos de ella. Velo yeh oser atzmo bindarim ubishvuot ala devarim hamutarim. Y que la persona no empiece a hacer promesas y juramentos para prohibirse aquello que le está permitido. Así dijeron nuestros sabios. Lo dayeja masha asra Torah, el ashatao ser la aleja de barim ajerim. No te es suficiente lo que ya te prohibió la Torah, que tú vienes a prohibirte más cosas todavía. Ubichlal ze, y dentro de esto, ¿sí? Dice, también se encuentra Elu Shemitanim Tamid, que hacen ayunos constantemente. Inam bederech tová, no es una conducta adecuada. Veasru Jajamim, Sheye Adam, Mesagef Asmo, y los sabios prohibieron que una persona se torture con los ayunos, Beta'anit, de alcohol, de barima, elu, y sobre todas estas cosas, de Kayotze Bahen, y como todo aquello que se desprende de aquí, si va Shlomo Be'amar, nos dijo Rey Shlomo en Kohelet con su sabiduría, Al Tehi Tzadik Arbe, no trates de ser demasiado sabio, Ve'al Titchakem Yoter, y tampoco trates de ser demasiado sabio. Lema Teshomem. ¿Por qué? Porque finalmente quedarás desolado. Es decir, si quieres ser, como dirían, la expresión común aquí es ser más papista que el Papa, ¿no? Yo me voy a prohibir aquello que no me fue prohibido. Yo voy a tratar de profundizar en aquello que ni siquiera sé leer y me voy a meter más adentro todavía. A todo eso es a lo que se refiere de Shlomo, que no tratemos de ser más tzadik de lo que somos. Por supuesto hay que aspirar a mejorar, pero sabiendo cuáles son nuestros límites, ni jajam más de lo que somos. Tarija Adam, la persona tiene, Shejaben, Kol Maasav, Kulam, dice la segunda alajá de este capítulo. La persona tiene que dirigir sus actos, todos, que dele da et Hashem, Baruchu Bilbad. Es decir, para llevar al conocimiento de Hashem únicamente. Veye Shivto, Vekumo, Vediburo, Hakol Leumat Zeadabar. Y la persona, todas sus acciones, sentarse, levantarse, hablar, todo lo que va a hacer, tiene que estar dirigido a este objetivo. Quetzat, pregunta Rambam, ¿cómo es esto? Que Sheisá, Veiten, Oya, Semelajá, Litol Sahar. Cuando una persona comercia, ¿sí? Compra, vende, o que hace un trabajo para recibir un salario, Lo Yebelibó, Kibuz Mamón Bilbad. En su corazón no tiene que estar solamente como finalidad el recibir dinero. Él haya hacer de barim haelu que de sheyimza de barim shaguf sarich lahen, sino que tiene que hacer estas cosas para obtener los medios que el dinero le permite adquirir cosas para que el cuerpo pueda seguir existiendo. Meachilá, ushtiá, es decir, comer, beber, vishivat bait, tener un lugar donde dormir, un hogar, un siatisha, casarse con una mujer. Es decir, el objetivo, la finalidad en sí, no tiene que ser el dinero, sino lo que consigues con ese dinero. Y lo que consigues con ese dinero, ¿qué tiene que ser? Para que puedas con ello tener ese servicio Hashem, que es lo que te está diciendo el Rambam. Vejen, igualmente, que Sheyohal veishte veyibol, cuando la persona va a comer, va a beber o va a tener una relación con su esposa, lo yasiman libola azot de barim halalu, que dele not bilbad. No va a poner en su intención únicamente el placer que esto le provoca. Hasta que se va a encontrar que solamente va a comer las cosas
dulces, las cosas que le gustan y que va a tener relaciones con su esposa solamente por placer. El ayasim malibó, sino que tiene que poner en su corazón, sheyohal veishte, que va a comer y va a beber, que de le harbot gufo de barat bilbad. ¿Para qué? Para poder adquirir un cuerpo sano y unos miembros sanos únicamente. ¿Te fijas? Por lo tanto, lo yohal koshe sheajej mit ave. No tiene que comer todo lo que su paladar desea, como un perro o como un burro. El ayohal de barim hamu'ilimlo, sino que tiene que comer aquellas cosas que son propicias para él, que le provocan algún tipo de beneficio. Y marim y metukim, ya sea que son amargas o que son dulces. Es decir, aunque sea amargo y si yo sé que me hace bueno al cuerpo, lo voy a comer igualmente. Velo yohal de barim hadaim laguf, y que no coma cosas que son malas para su cuerpo. Afalpi she'em metukim lajej, a pesar de que sean dulces y buenas para el paladar. Quetzal, ¿cómo tiene que hacer la persona? Mishayab Besaroham, una persona que es de cuerpo caliente, ¿sí? De fisiología cálida, dice aquí, está hablando del metabolismo, de cómo es el cuerpo. Lo yohal basar, que no coma mucha carne, velo de bash, ni miel, velo ishteyain, y que no beba vino. Kainyan sheamash Shlomo, como dijo el rey Shlomo en Mishle, Derech Mashal, a través de una parábola, Ahol de Bash, Harbot Lotov, el que toma miel, demasiada miel no es saludable. Continúa Rambam, he perdido aquí. Veshote me ha'alashin afalpi sheumar. Nos dice Rambam, ¿sí? Que la persona beba zumo de achicoria, es decir, café de achicoria, ¿no? No había café todavía, sino que hacían café con endivias. Entonces, que tome esa achicoria a falpiche humar, a pesar de que es amargo. Sí, la endivia es muy amarga. Ese café de achicoria es amargo. Y así de esa forma va a darse cuenta que está comiendo y bebiendo solamente para mantenerse saludable. Que deshe yavri veyamot shalem, para que esté sano y se mantenga completo. Hoil veía Sharle Adam ligiot ela beajilaustia. ¿Por qué? Porque es imposible que la persona viva sin comer y sin beber. A fin de cuentas, comer y beber, tenemos que comer y beber. La cuestión es que si yo como o bebo solamente por el placer y me privo de cosas que son buenas para mi cuerpo porque no me gustan, entonces me estoy perjudicando. Si yo como y bebo en función para tener una vida saludable, aunque sean cosas que no me gustan, entonces yo estoy dándole un sentido más profundo a esa acción de comer y beber. Dejen que Sheibol, lo mismo ocurre cuando tiene relaciones con su esposa. No Ibolela que dele harbot gufo, que dele kayem etazera. Dice, tiene que hacerlo para que debe hacerlo con la intención de mantener su salud física y de procrear. ¿Te fijas? Por lo tanto, enoboel kolzman itabe, que no lo haga cada vez que tiene el deseo de ello. Ela kol et sheyeda sheu tzarich leosi shechbazera, sino cada vez que él sabe o sienta que tiene que sacar de su esperma, que modeleja de fuá, es decir, como una forma de médica, un medio para estar saludable, o le caye metazera o para procrear. Tercera alhaja, nos dice el Rambam, amanhigatzmo al pia refuá, la persona que se conduce según las normas de la medicina, im sam al libo, sheyekol gufo barav shelemim hazakim bilbad, si él pone en su intención solamente que todo su cuerpo y sus miembros estén sanos, vesheyu lo banim, y que tenga hijos, o sim melachto, de amilim letzorjo, y tener hijos que van a hacer trabajo, y esos hijos le van a mantener y le van a hacer satisfacer todas sus necesidades. Enzo derech tabá, esto tampoco es una buena conducta. Ela, lo que tiene que hacer, y así malibó, tiene que poner en su corazón, sheye gufo shalem, hazak, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם.
La persona debe, en cambio, procurar que su cuerpo esté sano y fuerte para que su espíritu se dedique a conocer al Eterno. שאי אפשר שיבין ויסתכל בחוכמות והוא חולה o אחד מאיבריו כאב. ¿Por qué? Porque la persona dice, no es posible que alguien entienda y contemple la sabiduría mientras esté hambriento o enfermo, o le duele alguno de sus miembros. Es decir, que si la persona, lo aleno, no está sana y porque no bebió suficiente en el día, le duele la cabeza, ahora viene, se sienta a escuchar el shiur y no puede estudiar. ¿Por qué? Porque le duele mucho la cabeza. Si la persona tiene mucha hambre, entonces va a decir, yo no me puedo ahora concentrar en ir a rezar la tefilá de Arbit. A eso se está refiriendo. Es decir, que el impacto negativo que puede tener un mal cuidado del cuerpo en lo que es nuestro servicio a Kadosh Baruch. Ve así malibó, entonces que la persona ponga en su corazón, Sheyelo Ben, Ulay Jajam Begadol Be Israel. ¿Por qué vamos a tener hijos? Dice, porque a lo mejor alguno de nuestros hijos va a ser un gran sabio en Israel. Nimsa. Entonces, por lo tanto, Amealech Bederech Zo Kol Yamav Kulan. La persona que se dirige por estas normas toda su vida, Obedet Hashem Tamid, siempre está sirviendo a Hashem, a Dios. Afilu Beshah Shenose Benoten, incluso cuando está comerciando. Afilu Beshah Sheboel, incluso cuando está cohabitando. Umipene, Shemachshabato Bechol Bakol, Kedesh Yitzat Zorchab, y puesto que en su pensamiento él siempre está pensando que lo hace para tener las necesidades, cubrir sus necesidades, para que su cuerpo siempre esté pleno y sano para poder servir a Hashem. Entonces, Bafilu, por lo tanto, si nos dirigimos así, vamos a entender, Afilu Beshaa Sheu Yashen, incluso cuando la persona está durmiendo, Im Yashen Ledad Kede Shetanuach, si él descansa y duerme para poder reposar su pensamiento, Da'ato, Veyanuach Gufo, y que su cuerpo descanse, que de Sheilo Yehele, para que no se enferme, Velo Yuhala Abodet Hashem, Veujole, y como hemos visto, no va a poder servir a Dios si está enfermo. Nimset, entonces encontramos aquí, Shena, que el sueño, Shelo Abodala Makom Baruchu, es decir, que el sueño también forma parte del servicio a Kadosh Baruch. Si no lo hacemos con esa intención, el sueño no sería un servicio a Kadosh Baruch. De alinearse, y sobre esto, Sibuja Jamim Beamru, nos ordenaron nuestros sabios y dijeron, Kolma Aseja Yiyu Leshem Shamaim, que todos tus actos sean para, como objetivo de servir al Eterno. Veushe Amar Shlomo Bejochmato, y eso es lo que nos dice el rey Shlomo con su sabiduría en el libro de Mishle, Bejol de la Jeja de Aeu, en todo, has de conocer al Eterno en todo tu comportamiento, Behu y Yasher Orjoteja, y Él enderezará tus caminos. Muy bien, este es el increíble y maravilloso capítulo 3 de Ilhot de Ot, bien, que hemos comenzado y hemos visto cómo Rambam, después de introducirnos en el primer y segundo capítulo acerca de las conductas, ahora se dirige especialmente a las conductas que tienen que ver con cómo nosotros vamos a mantener nuestra salud. ¿Para qué? Para que ese comportamiento nos ayude a servir de una mejor manera a Kadosh Baruj Hu. El cuarto capítulo, que es un capítulo bastante extenso, no terminaremos hoy, tiene 23 alajot, bien, pero lo vamos a empezar. Es un capítulo que ahí sí ya entra Rambam en temas médicos más en detalle y vamos a ver que tiene muchas leyes muy interesantes. Comienza el cuarto capítulo y dice, Hoil, puesto, Veyot, Aguf, Bari, Beshalem, Midarkehu, Hashemhu, dice, puesto que es parte integral del servicio a Dios, que el cuerpo esté sano y completo. Sharei Yefshar, Sheyabin, Oyeda, porque es imposible que la persona pueda entender o entender o saber, se refiere a entender o saber a Dios. Bien, si está enfermo, Tarij Adam learjik atzmo mi devarim hameavdin et aguf. La persona tiene que alejarse
de todas aquellas cosas que causen daños a su cuerpo. Ulanhik atzmo bidvarim hamarbim hamahalimim veluhen. Entonces la persona tiene que siempre tratar de tener esas actitudes que lo mantengan sano o lo curen de sus dolencias. Y estas son, dice Rambam, Leolam lo yochal adam ela keshu raev, que la persona siempre coma únicamente cuando está hambriento, cuando tiene hambre. Velo yishte ela keshu sameh, y que no beba más que cuando tiene sed. Vel yishte nekebab, perdón, vel yishte nekebab, afilu rega echad, y que no retenga sus necesidades ni siquiera un solo instante, es decir, de ir al baño. Ela kol zman shetzarich leashtin o leasech el raglav yamot miyad, sino que siempre que tenga la necesidad de orinar o de evacuar, que lo haga inmediatamente. Bien, nosotros a veces nos ocurre, ¿sí?, que nos retenemos. Nos dice Rambam, eso no es bueno para el cuerpo. Bien, es más, vivimos en un mundo en el cual hay una serie de reglas sociales o de circunstancias en las cuales, ¿sí?, la persona se va a retener. Bien, hay gente que no hace sus necesidades si no está en su casa, por ejemplo. Bien, ¿y eso qué va a pasar? Que va a tener necesidad de hacer y se va a retener y eso no va a ser bueno para su cuerpo. Segunda la jalo y ojalá dam, achetit malek el so. Dice Rambam, segunda alajá. Ahora es una clase de dietética lo que hay ahora. Dice que la persona no es conveniente comer hasta la saciedad, sino que es apropiado reducir un cuarto de su saciedad completa. Dice Rambam, el ayifot quemó rabia misabato. Es decir, un cuarto que coma hasta sentir que todavía le queda un cuarto vacío, dice, hasta aquí me voy a quedar. Y que no beba agua durante la comida. El ameat, sino que beba poquito, umazuk beyain, y que la mezcle con el vino. Amazon leitakel bemeam, cuando la comida empiece a ser digerida en sus intestinos, shotema shusarich lishtot, que ahí ya beba todo lo que necesite beber. Velo yarbe lishtot maim, y que no beba demasiada agua. Afilu que sheyit aquel Amazon, incluso que la comida ya fue digerida. Velo yohal, y que no coma, yibdok atzmo yafe yafe, shema yetzarich lene kebab, hasta que verifique bien verificado que no tiene necesidad de ir al baño. Es decir, antes de sentarse a comer, uno tiene que haber hecho sus necesidades. Continúa Rambam y dice, lo yochal adam, yelach kodem achila, yatchil gufo lahum. Es decir, es conveniente que antes de comer la persona camine y que no empiece a comer hasta que su cuerpo se haya calentado. O ya se melajá, o yidyaguea beyega ajer, o que haga algún esfuerzo físico o cualquier otra cosa que lo obligue a esforzarse. Bien, aquí había en Madrid un rab que estuvo trabajando mucho con la juventud, que era temaní. Nosotros sabemos que los temanís tienen una devoción especial por el Rambam y ellos siguen al pie de la letra todas las leyes de Rambam. Este Rab todas las mañanas salía de tefilá y se iba a caminar. Y hasta que no caminaba, que eso hacía que su cuerpo se calentase y se pusiese en marcha su intestino, etcétera, y hiciese sus necesidades, no se iba a desayunar. Bien, eso es lo que nos está diciendo. Uno tiene que calentar el cuerpo antes de empezar a comer. Klalosh el lavar. ¿Cuál es la regla general para esto que estamos diciendo? Yaane gufo veyagia kol yom baboker yachil gufo lahom. Es decir, que esfuerce su cuerpo todas las mañanas hasta que empieza a calentarse su cuerpo. Veishkot meat yabesh nafsho, y después que repose un poco hasta que a ver, perdón, hasta que se tempere su cuerpo, luego deberá de estar un poco reposado y entonces consumir alimentos. Veo gel.
Veim rahatz bejamim achar sheyaga. Y si acostumbra bañarse con agua caliente después de los ejercicios físicos, hareze tov, esto es muy bueno. Beajar kaj, shoe meat beogel. Y después esperará un poco de tiempo y después comerá. Dice la tercera alajá. Leolam, que sheojal adam yeshev bimkomo o yate al semol. Velo yalech, velo yirkab, velo yiga, velo yezazea, gufo, velo yetayel, al sheyitakel amazon bemeav. Algo que es muy difícil en nuestros días, dice así Rambam, cuando la persona consuma alimentos debe permanecer sentado en un lugar fijo o inclinado levemente hacia la izquierda, como hacemos en Pesaj, que nos inclinamos hacia la izquierda. Que no camine, ni cabalgue, ni se esfuerce físicamente, ni conmueva su cuerpo, ni pasee hasta que digiera el alimento consumido. Vejola metayel, ajara gilató, osheyaga, areze me vía lasmo, jolaim raim bekashim. Toda aquella persona que se esfuerza físicamente o que pasea después de haber consumido alimentos, causa asimismo enfermedades duras y difíciles. Dice Rambam, cuarta alajá, Hayom ve alayla, el día y la noche, Arba ve esrim shaot, son 24 horas. Eso lo sabíamos, ¿verdad? Dailo le Adam, lishon shelish. Dice, la persona es suficiente con que duerma un tercio de esas 24 horas, es decir, 8 horas. Veyuba sofalaila, y que esas 8 horas de sueño sean al final de la noche, hacia el final de la noche. Que de sheye mitchilat shenato ad shetale hashemesh shemona shaot. Es decir, ¿para qué? Desde que empieza a dormir hasta que salga el sol, hayan pasado 8 horas. Es decir, hay que dormir, ¿sí? Si amanece a las 6, 8 horas antes. Es lo que está diciendo Rambam. Benimsa, y así nos vamos a encontrar, Omed mimitato, que la persona se levanta por la mañana, Kodem shetalea shemesh, un poquito antes de que salga el sol. Quinta alajá. Lo ishan adam, lo al panab, lo al orpo. La persona no debe dormir ni sobre su cara ni sobre su espalda. El alcidó, sino que tiene que dormir de lado. Bizgilat alayla, al sat small. Al principio de la noche, sobre el lado izquierdo. Ulebasof alayla, sat yamin. Y al final de la noche, sobre el lado derecho. Bien. Todo esto tiene que ver con la posición de los órganos dentro del cuerpo. ¿Sí? Nosotros sabemos que cuando una persona tiene algún tipo de dificultad, se lo tumba y se lo tumba sobre el lado izquierdo, porque así protege el corazón. Bien, entonces todo esto ya nos lo está diciendo el Rambam. Y que no se duerma justo después de haber comido. El ayamtin, sino que tiene que esperar a Harajilá después de haber comido, como shalosh o arba shaot, como unas 3 o 4 horas. Y que no duerma de día. Bien, se refiere, por supuesto, a una persona que va a dormir, no la siesta está bien, podemos dormir una siesta, pero la siesta a veces nos pasa que uno se va a dormir la siesta y hace una noche con la siesta, ¿no? Duerme 3, 4, 5 horas, eso no es dormir, la siesta. Bien, la siesta es dormir media hora, ¿sí? Es lo ideal. Bien, nos cuenta el Talmud que el rey David dormía en el día el tiempo que se tarda en hacer 60 inspiraciones, ¿sí? Respirar 60 veces. Eso es lo que dormía el rey David. Bien, en el día. En la noche dormía menos. Muy bien, nos dice la sexta alajá. De Barim. Ameshalshalin et bene meaim. Las cosas que aflojan el intestino. Kegon, como por ejemplo, anabim, las uvas, uteenim, los higos, tutim, las fresas, agasim, las peras, babatijim, la sandía, umee akishuim, umee hamelafefonim. Es decir, también kishuim son los, a ver, ¿cómo era? Kishuim son los, ya me va a venir la palabra.
Eh, no me va a venir. Dice, melafefón es pepino y kishuim son, ya me vendrá, ya me vendrá. Bien, lo siento por la dieta, por la receta de la dieta, el menú, ya me vendrá. Kishuim y melafefonim. Ogel adam otam bithilat kodem agila. Lo que es importante que es, aquí está, es decir, calabazas, calabacines y, y pepinos. Bien, para todo esto hay que comerlo antes de la comida, antes del plato principal. Veloye arebem y mamazón, y no mezclarlos con la comida. El ashohe, sino que va a esperar un poco, shohe mead, hasta que salgan de la parte superior del estómago, veo gel mesono, y después que coma su comida, sus platos principales. Udevarim sheem me ametzim el benea meayim, y aquellas cosas que son muy difíciles para el intestino procesarlo, como por ejemplo, rimonim, las granadas, uperishin, el membrillo, betapujim y las manzanas, crustemelín. Crustemelín son un tipo de peras. O gelotam, tekef limzonó, que las coma inmediatamente después de haber comido, velo y mehem, y que no coma mucho de ellos. Bien, es decir, Rambam es ante todo un observador y estudia de manera empírica. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué tipo de alimentos provocan reacciones positivas en la persona o reacciones negativas en cuanto a que a su tránsito? Bien, todo esto basado en qué también? En el Talmud. El Talmud, especialmente en el Tratado de Ketubot, en el Tratado de Shabbat, en el Tratado de Eruvin, tiene muchos apartados en los cuales nos indican qué efecto tienen ciertos alimentos sobre el cuerpo humano, qué alimentos son convenientes, qué alimentos no son convenientes. De ahí toma toda esta fuente. Esas son las fuentes del Rambam para todas estas alajot. Vamos con la séptima alajá. Que sheyirtze Adam leejol besar of u besar behema, queja, si la persona quiere comer carne de pollo y carne de vacuna, en la misma comida, o Helbit Gila Basarauf, que coma primero la carne del ave, del pollo. Vejen Besim u Besarov, y lo mismo ocurre con los huevos y carne de pollo. Primero los huevos. Basar Behemá Daka u Basar Behemá Gasá, carne de vacuno y carne de ovino, primero Basar Daka, que primero coma la carne de ovejas y los chivos. Ogel Bizkila Basar Daka. Leolam, entonces dice, de manera general, dice, Yakdim Dabar Hakal Umeajer Akaber, que primero adelante a consumir lo que es ligero y después que coma lo que es pesado. Bimota Hamá, octava alajá, dice Rambam, en los días de calor, en el verano, Ogel Mahalima Karim, que coma alimentos fríos. Velo Yarbe Beta Bitbalin, y que no exagere el consumo de alimentos, de condimentos, de especies. Velo etajomes, perdón, veogel etajomes, y que tome vinagre. Vimota que shamim, y en invierno, ogel ojalim ajamim, que coma comidas calientes. Marbe betabalin, y que tome muchas especias. Veogel meat minajardal, y que coma poca mostaza. Umin agiltit, es decir, que es el giltit, ni azafétida. Ok, azafétida no sé lo que es el giltit este. A ver lo que dice aquí. Si hay algún comentario que lo explique, no parece. Debe ser otro tipo de mostaza. Ok. Valderach do, y de esta manera, Olech veose bamekomot hakarim o bamekomot hajamim. Entonces, de esa forma, es apropiado conducirse en lugares fríos o en lugares cálidos.
Cada lugar según su clima. Bien, como la famosa dieta mediterránea, que es adecuada para el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque el clima es de esta manera, entonces abundamos en este tipo de alimentos. Bien, en otros lugares se come otro tipo de comidas. ¿Por qué? Porque el clima hace que sea favorable, que sea bueno para el cuerpo comer este tipo de comidas. Yesh ma'achalot she'em ra'im beyoter ad meod. Hay algunos alimentos que son totalmente nocivos. V'raui la'adam shelo leochlam leolam. Y es conveniente que nunca se coman. Kegon, hadakim hagedolim ameluchim hayeshanim. Como por ejemplo, los peces grandes, los peces salados ya añejos, también hageviná, hamelecha yeshaná, queso salado y viejo, Akemehin veapitriot, las setas y los hongos, Abasar, Hamaliach, Ayashan, carne salada vieja, Beyain Nigito, y el vino que sale del lagar, es decir, el vino que todavía es muy nuevo. Betafshil Sheshaha Ad Shenadaf Rejo, o un guiso abandonado hasta que echa olor. Bien, hay que tener en cuenta que no había neveras y que la gente no sabía, dejaba la comida durante días y días y días, después se lo comía y esa carne o lo que hubiese ahí dentro ya se había vuelto malo. Dejen colma ajal dejó ra omar beyoter. Y de la misma manera todo alimento que tiene mal olor o que está muy amargo, hareelu la guf quemó sam mavet. Son para el cuerpo como un veneno. Veyesh mahalot shen raim, y hay algunos tipos de alimentos que son también perjudiciales. Abalenam kemo arishonot, la roa, pero no son tan malos como los que hemos mencionado antes. ¿Te fijas? Por lo tanto, Raúl Adam Shelo Lehol Mehen, es conveniente que la persona no coma de ellos. El ameat, y si come alguna vez, que coma poquito. Veajar y a mí marbe, y después de que hayan pasado muchos días. Pero hay arguila small y yot, mesonomehem, y que no se acostumbre a que sea su alimento principal. O leochlam, y mesonotamid, o de comerlos siempre con sus alimentos en su mesa. Kegon, como por ejemplo dakim gedolim, peces grandes, ugevina y el queso, de jalab, y la leche shesha'a, que esperó a har shenejelab arba besim shaot, es decir, que pasaron 24 horas desde que fue ordeñada, Ubesar Shevarim Gedolim, Utiyashim Gedolim, y la carne de toros mayores o de machos cabríos ya mayores, Veapol, Veadashim, Veasapir, tampoco es bueno tomar habas, lentejas o los frijoles. Frijoles es como judías, ¿no? ¿Sí? Veasapir, Velechem Seorim, pan de cebada, Lechem Matzot, el pan, la matzá, el pan átimo. Veakerub, el repollo crudo, bien. Veahatzir, veabesalim, veashumim, veajardal, el cilantro, las cebollas, los ajos, la mostaza, atzonen, el rábano, kolelu, majalot raimhen. Todo eso son alimentos que son perjudiciales. Ven Raúl Adam le dejó el meelu, el amead admeot. Y la persona no debería comer de ellos más que muy poquito de cada uno. Y en Mota Geshamim, y en los días de invierno. Abal Shelobi Mota Geshamim, pero si no estamos en invierno, lo yojalmem klal, que no coma de ellos del todo. Veapol veadashim bilbad. Y las habas y las lentejas solamente. En Raúl Leojlan, lo bimota jamás, lo bimota Geshamim. No es conveniente comerlas ni en verano ni en invierno. Y las calabazas deben ser consumidas durante climas calurosos, ¿sí? Solamente durante el verano. Bien, ahora vamos a hacer el menú después de la clase, ¿sí? A ver lo que vamos a cenar esta noche. Ya no nos queda mucho que cenar. Hay algunos alimentos que son malos. Venam que moelu, que no son como estos primeros, los segundos tampoco. Vejen, que son of amaim. Dice, a ver, los patos. Of amaim. Bien.
Ubene Yonah Ketanim, y los pichones de paloma, Veatemarim, los dátiles, Velechem Kalui Beshemen o Lechem Shenilosh Beshemen, y el pan hecho con granos tostados, con aceite, o pan que fue amasado con aceite. Veasolet Shenipu Ota, Kol Zorja, Achelon Isharba Reach Mursan, y la harina, o dice aquí, la sémola, que fue muy bien tamizada hasta que no quedó ni el olor de la gluma, ¿sí? Es decir, el mursán. Veatzir, el jugo de los alimentos salados, ¿sí? Esto que queda de la salazón, queda ese juguito, ¿sí? Hoy en día está muy de moda ese, por ejemplo, el queso que está en agua salada, ese agua salada no es bueno, dice aquí. Vea murias, el murias es el escabeche. En Raúl Harbot me agilatelu. No es conveniente comer demasiado de ello. Adam Shehu Jajam, de Kobeshet Yitzro, Velo Yimashech, Ajarta Abato, la persona que es sabia y que sabe controlar y dominar su instinto y no se deja llevar por esos deseos de estos alimentos, Velo Yochal Mikol, Aniskarim, y no come nada de esto que hemos mencionado del todo, Elaim Netzrach Lahem le refuá, a no ser que los necesite para su salud, Aresde Gibor. A esta persona le llamamos que es una persona, un hombre de temple. Dice aquí, un Gibor, un valiente, una persona que sabe controlar sus instintos. Dice la 11ª alajá, Leolam, la persona debe, Yimaná Adam, debe abstenerse, Mi perot hailanot, de consumir frutas de árboles. ¿Sí? Esto nos está dando la vuelta totalmente a lo que nos han enseñado toda la vida, ¿verdad? Lo yarbe mehem afilu yeveshim, que no coman muchas de ellas ni siquiera frutos secos. Ven salir clomar retubim. Y por supuesto, no es necesario ni siquiera decir que si están húmedos. ¿Sí? Abalkodem sheyit bashelu kol sorham, pero si es antes de que hayan madurado completamente, harem laguf que jalabot. Son como si fuesen espadas para el cuerpo. ¿Sí? Un fruto que no está maduro, te lo comes, es como si fuese espadas para tu cuerpo. Dejen a Jarubín, Raim Leolam. De la misma manera, los membrillos son muy nocivos siempre. Dejó la perot, a Hamutzim Raim, y todas esas frutas que son ácidas son malas. Ven ojlim mehemela meat bimota jamá, y se come de ellas solamente un poquito en verano. Ube comota jamim, y en los lugares calientes. Veatenim, y los higos, Veanabim y las uvas, Veashekerim, las almendras, Tobim Laolam, siempre son buenas. Ben Retubim, Ben Yeveshim, ya sean que están húmedas o que están secas. Veogel Adam Mehem Kol Sorjo, y la persona puede comer de ellas todo lo que necesite. Abaló Yadmida Gilatán, pero no tiene que ser una comida que sea siempre solamente comer de eso. Afalpi Shem Tobim, Mikol, Pería y la nota, a pesar de que son buenas, por encima de todo el resto de frutos del árbol. Alajá número 12. Dice, Adebash Yain, dice, la miel y el vino. Ra, Lactanim, Beyafelas Kenim. Son malos para los niños pequeños, pero son buenos para los ancianos. Mejor Shekem Bimota que Shamim, con mucha más razón en invierno. Besari Hanam Lejor Bimota Hamá, Shene Shelishem Ma, Sheui Ogel Bimota que Shamim. La persona debe comer en épocas de calor 2/3 de lo que come en épocas de frío. 13ª alajá. Leolam Ishtadel Adam Sheyum Meav Rafim Kol Yamav. La persona tiene que cuidarse siempre de mantener sus intestinos limpios y sueltos. Veye Karov Leshilshul Meat, cercano a un poco de diarrea. Veze Klal Gadol Birfua, y esto es una regla muy importante en los temas de salud, en medicina. Shekol Zman Shavei Nimna o Yetze Bekoshi, que siempre que el excremento sale con dificultad o no sale, Holaim Rabim Baim, muchas enfermedades
vienen a la persona. Ubema yerrape Adam me'av im nit amatsu me'at. ¿Y cómo debe hacer la persona para curar su intestino si se lo ha forzado mucho? Ima Yabahur, si es un joven, Yohal baboker, meluchim shelukim, metubalim beshemen, ubemurias, ubemelach, belopat. Pues si es una persona joven, que coma temprano por la mañana alimentos salados, escalfados, untados en aceite de oliva o salmuera, o en sal sin pan. O, dice, o yishte meshelek shel teradin, o keruv beshemen, umelach, umurias. O que beba agua en el cual fueron hervidas espinacas, o que consuma repollo en aceite de oliva, o salmuera de sal. Y mayas daken, si es una persona mayor, yishte devash mazug, bemaim hamim baboker, que beba miel vertida en agua caliente por la mañana. Veishe que moar bashaot, y que espere unas 4 horas. Dejar kaj, y después de ello, yohal seudato, que coma su comida. Ya sé que en Yom Ahar Yom, que haga de esta manera un día detrás de otra, Shelosha o Arba Yamim, durante 3 o 4 días, Im Sarich Lekach, si es necesario, Ad Sheyirpu Me'av, hasta que su intestino mejore. Bien, muy bien. Entonces vamos a hoy parar aquí en esta alajá número 13. Hemos estado viendo, ¿sí?, los consejos de salud del Rambam y de los alimentos que él recomienda o no recomienda comer, o en qué momentos no comerlos. Bien, esta es por ahora nuestro estudio. Sí, Bezrat Hashem, seguiremos con ello más adelante. Voy a parar la grabación.